Bien hallados, hermanos de armas. Sean bienvenidos a Estrategos, el canal donde exploramos la vida de los grandes estrategas que marcaron la historia. Hoy nos adentramos en la biografía de Lucio Cornelio Sila, el general y dictador romano, que desafió al Senado, tomó Roma por la fuerza y estableció un precedente que cambiaría para siempre el destino de la República. Antes de desentrañar su legado, deja tu like, comenta, comparte este vídeo y suscríbete a Estrategos para seguir descubriendo las mentes más audaces del mundo antiguo. La historia no perdona a los débiles, solo a los que se atreven a tomar el destino con sus propias manos. Comencemos. Primera parte. Orígenes y ascenso político. En el año 138 a.C., en el corazón de la República Romana, nació un niño que algún día sacudiría los cimientos de Roma como nadie lo había hecho antes. Lucio Cornelio Sila, descendiente de una antigua familia patricia, llegó al mundo en una casa donde la gloria del pasado no coincidía con la realidad del presente. Los Cornelios eran una de las gens más antiguas y prestigiosas de Roma. Sin embargo, para la generación de Sila, esa grandeza solo existía en los libros de historia. Su familia había caído en la pobreza, perdiendo influencia en la política romana. Pero Sila tenía algo más valioso que la riqueza: ambición desmedida y una inteligencia afilada. Creció en un ambiente donde entendió que la nobleza por sí sola no garantizaba el poder. En Roma, la astucia, la audacia y el talento militar valían más que los nombres ilustres. Desde joven, destacó por su personalidad magnética. Tenía un carisma inusual, capaz de encantar tanto a la aristocracia como a los sectores más bajos de la sociedad. No solo era un hombre de sangre noble, sino también un maestro en el arte de la manipulación y la estrategia política. Su educación estuvo marcada por un profundo interés en la literatura y la filosofía griega. Era culto, elocuente y con una capacidad de persuasión que más tarde le serviría para escalar en la política. Pero lo más importante de todo, no tenía miedo de ensuciarse las manos para obtener lo que quería. En una república dominada por luchas de poder y conflictos entre facciones, un hombre como Sila estaba destinado a jugar un papel fundamental. A pesar de su linaje, la falta de recursos dificultó su ascenso inicial en la política. Sin dinero no había influencia. Sin influencia no había cargos. Pero Sila encontró un camino alternativo: el poder de las conexiones. Se rodeó de personas influyentes, estableciendo alianzas con actores clave de la escena política romana. Su vida en Roma estuvo marcada por el hedonismo y la estrategia social. Sabía que para triunfar no solo bastaba con talento, era necesario jugar el juego de la política romana con astucia. Gracias a su inteligencia y a su capacidad para ganarse el favor de personajes poderosos, Sila logró sus primeros cargos menores dentro del gobierno, pero todavía estaba lejos de la verdadera gloria. Para alcanzar la cima, necesitaba algo más que intrigas políticas. Necesitaba una guerra. El conflicto que cambiaría la vida de Sila llegó en el año 107 a.C., cuando Roma se sumergió en la guerra contra el rey Yugurta de Numidia. Numidia, un reino en el norte de África, era un estado cliente de Roma. Sin embargo, Yugurta, un gobernante astuto y ambicioso, desafió la autoridad romana, corrompiendo senadores y enfrentándose abiertamente a las legiones. Roma necesitaba un general competente para acabar con él. Cayo Mario, un militar plebeyo con una impresionante carrera, asumió el mando de la guerra. Mario era un hombre duro, de carácter férreo y un estratega sin escrúpulos, y en su ejército, Sila encontró la oportunidad que había estado esperando. Sila no era un comandante de alto rango en ese momento, pero su capacidad como negociador y su valentía en el campo de batalla pronto lo hicieron destacar. No solo era un soldado habilidoso, sino un líder que inspiraba lealtad. Pero su momento de gloria llegó con la captura de Yugurta. Roma había estado persiguiendo al rey númida durante años sin éxito. Yugurta era escurridizo, conocía el terreno y contaba con aliados en el desierto. Sin embargo, Sila, con su habilidad para la diplomacia y la intriga, convenció a Boco I, rey de Mauritania y suegro de Yugurta, de traicionarlo y entregarlo a Roma. El plan fue perfecto. Yugurta fue capturado y encadenado, puesto a merced de las legiones romanas. La guerra terminó y Roma celebró una gran victoria. Pero en esa victoria se plantó la semilla de una rivalidad que cambiaría la historia de Roma.
La captura de Yugurta fue un triunfo para Cayo Mario. Como comandante supremo de la campaña, el crédito oficial de la victoria le pertenecía a él. Sin embargo, todo el mundo en Roma sabía que el verdadero artífice de la captura había sido Sila. Y eso, para un hombre como Mario, era inaceptable. Mario era un líder de la facción popular, un general salido del pueblo que había construido su poder a base de méritos militares. Veía a Sila, un aristócrata con ambiciones, como una amenaza para su posición y su legado. Sila, por su parte, nunca olvidó la humillación de no recibir el reconocimiento que creía merecer. Desde ese momento, la relación entre ambos dejó de ser la de un comandante y su subordinado. Se convirtió en una guerra silenciosa, una lucha de egos y ambiciones que con el tiempo desataría uno de los conflictos más sangrientos en la historia de Roma. Los años siguientes marcaron el ascenso de ambos en la política romana. Mario consolidó su poder con nuevas reformas militares, mientras que Sila, cada vez más influyente, esperaba el momento adecuado para hacer su jugada. Pero una cosa era segura: Roma no era lo suficientemente grande para los dos. Segunda parte: Guerra social y la primera marcha sobre Roma. En el año 91 a.C., Roma enfrentó una crisis que amenazaba con desgarrar la república desde dentro. Durante siglos, los aliados itálicos habían luchado y muerto en las guerras de Roma, pero seguían siendo tratados como ciudadanos de segunda clase, sin derecho a votar, sin representación real en el Senado y sin los privilegios de la élite romana. La situación llegó a un punto crítico cuando Marco Livio Druso, un tribuno de la plebe, propuso otorgar la ciudadanía romana a los aliados itálicos. El Senado, temeroso de perder su poder, rechazó la propuesta y Druso fue asesinado. La reacción fue inmediata. Los itálicos tomaron las armas contra Roma. Así comenzó la guerra social, un conflicto sangriento donde antiguas ciudades aliadas de Roma se convirtieron en sus peores enemigos. Roma necesitaba generales con experiencia para sofocar la rebelión, y entre ellos, Lucio Cornelio Sila se convirtió en una de las figuras clave del conflicto. Mientras Roma sufría derrotas iniciales, Sila demostró su genio militar. Organizó sus tropas con disciplina férrea y logró importantes victorias en Campania y Samnio, golpeando a los rebeldes con una brutalidad que dejó en claro que la lealtad no era una opción: o se sometían a Roma o serían exterminados. Gracias a su liderazgo, Roma recuperó el control. Pero la guerra dejó un resultado inesperado. Roma tuvo que ceder y otorgar la ciudadanía a los itálicos, aunque de manera controlada. Sila había emergido como un líder militar de primer nivel, y su éxito lo impulsó a su siguiente gran paso: el consulado. Con la guerra social terminada, Sila se presentó como candidato al consulado en el año 88 a.C. Su prestigio en el ejército, su carisma entre los patricios y su reputación como estratega lo convirtieron en el hombre indicado para dirigir Roma en tiempos de crisis. Fue elegido cónsul de la República Romana y de inmediato recibió una misión de enorme importancia: comandar la guerra contra Mitrídates VI, el rey del Ponto. Mitrídates no era un enemigo cualquiera. Había desafiado abiertamente la autoridad de Roma en Asia Menor y masacrado a más de 80,000 ciudadanos romanos y aliados itálicos en un solo día. Era un acto de guerra sin precedentes, y Roma debía responder con contundencia. Sila se preparaba para partir con sus legiones, pero entonces apareció su viejo enemigo, Cayo Mario. Mario no podía aceptar que Sila, su antiguo subordinado, fuera el comandante de la guerra más importante de la época. Él quería el mando. Con más de 70 años, pero aún con ambición desbordante, utilizó toda su influencia política para maniobrar contra Sila. Aprovechando su relación con el tribuno de la plebe, Publio Sulpicio Rufo, Mario consiguió que la Asamblea Popular aprobara una ley que le arrebataba el mando de la guerra a Sila y se lo entregaba a él. Era un golpe político brutal. Sila, que ya había organizado su ejército y estaba listo para partir, se enteró de que le habían quitado su mayor oportunidad de gloria. Pero Sila no era un hombre que aceptara las decisiones sin luchar, y su respuesta fue algo que Roma jamás había visto antes. Sila estaba en Nola, en Campania, cuando recibió la noticia. En lugar de aceptar su destitución, hizo algo impensable: reunió a sus legiones y marchó contra Roma. Nunca antes en la historia de la República, un general romano había dirigido un ejército contra su propia ciudad.
Pero Sila no veía otra opción. Para él, Mario y sus aliados no eran más que usurpadores que estaban destruyendo la República desde dentro. Sus soldados, leales hasta la muerte, lo siguieron sin dudarlo. No era solo una marcha, era un asalto militar contra la propia capital del mundo romano. Cuando las legiones de Sila llegaron a Roma, la ciudad estaba en caos. Mario y sus partidarios intentaron organizar una resistencia, pero las tropas de la Guardia Urbana no eran rivales para las legiones veteranas de Sila. Las calles de Roma se convirtieron en un campo de batalla. Por primera vez, la ciudad conoció la guerra dentro de sus propias murallas. Sila tomó el control absoluto, ejecutó a los seguidores de Mario y declaró enemigos de la República a todos los que se le opusieran. Mario logró huir, escapando por poco de la muerte, pero su historia no había terminado aún. Con Roma bajo su control, Sila se convirtió en el señor absoluto de la República. Expulsó a sus enemigos políticos, reestructuró el Senado y revocó todas las leyes aprobadas por Mario y sus aliados. Pero lo más importante, se aseguró de que nadie pudiera desafiar su autoridad de nuevo. Sin embargo, Sila no podía quedarse en Roma para gobernar. Su verdadera misión seguía pendiente en el este. Después de estabilizar la ciudad y asegurar el control del gobierno, finalmente partió hacia Asia Menor para enfrentar a Mitrídates. Roma había cambiado para siempre. Sila había roto las reglas del juego. El ejército ya no era solo una herramienta de defensa del Estado. Ahora podía ser un arma para conquistar el poder político. Y aunque Sila se marchó, su conflicto con Mario aún no había terminado. El exiliado general aún tenía un último movimiento por hacer. Tercera parte. Guerra contra Mitrídates y retorno triunfal. Tras tomar Roma por la fuerza y reorganizar la República a su favor, Lucio Cornelio Sila partió al este. Su objetivo era enfrentar a Mitrídates VI del Ponto, el monarca que había desafiado el poder de Roma y masacrado a miles de ciudadanos romanos en Asia Menor. Pero mientras Sila navegaba hacia la guerra, en Roma las cosas estaban lejos de estar bajo control. Cayo Mario, el viejo enemigo de Sila, había regresado. Con el apoyo de los populares, Mario y su facción tomaron nuevamente el poder. Junto con Lucio Cornelio Cinna, establecieron un gobierno de terror, asesinando a los aliados de Sila y reorganizando la ciudad bajo su mando. Mientras tanto, Sila avanzó por Grecia, ocupando Atenas en el 86 a.C., tras un brutal asedio. La ciudad, que había sido cuna de la cultura, se convirtió en el escenario de una masacre. Sila no tenía piedad para aquellos que desafiaban el dominio romano. Después de asegurar Grecia, se dirigió a Asia Menor, donde finalmente obligó a Mitrídates a negociar la paz en el 85 a.C. A pesar de su victoria, no pudo imponer un castigo severo. Sabía que su verdadera guerra estaba en Roma, porque mientras él estaba en Oriente, sus enemigos estaban esperándolo en casa. Cuando Sila desembarcó en Italia en el 83 a.C., encontró una Roma transformada. Mario había muerto, pero su facción seguía en el poder. Sus seguidores, los marianistas, gobernaban la ciudad con puño de hierro y habían declarado a Sila enemigo de la República. Pero Sila no era un hombre que aceptara la derrota. Regresó con un ejército veterano, curtido en las campañas de Grecia y Asia Menor. Eran soldados leales, dispuestos a seguirlo hasta el final. Italia se dividió en una guerra civil. Sila avanzó hacia Roma, enfrentándose a las fuerzas marianistas en una serie de batallas decisivas. La más importante fue la batalla de la Puerta Colina, 82 a.C., donde Sila y sus hombres derrotaron al último gran ejército de los marianistas. Con esta victoria, Roma estaba de nuevo en sus manos, pero esta vez no cometería el error de perdonar. Sila había regresado para gobernar, pero también para vengarse. La venganza de Sila fue rápida y brutal. Para eliminar cualquier oposición, implementó una estrategia nunca antes vista en Roma: las proscripciones. Publicó listas de nombres en el foro, identificando a todos aquellos que habían apoyado a los marianistas: senadores, caballeros, ciudadanos influyentes. Si tu nombre aparecía en la lista, estabas condenado a muerte. No hubo juicios, no hubo apelaciones. Las ejecuciones comenzaron de inmediato. Cualquier persona podía matar a los proscritos y recibir una recompensa por sus cabezas. Sus propiedades eran confiscadas y sus familias marcadas para siempre.
Miles murieron en una de las represiones más sangrientas de la historia de Roma. Con esta masacre, Sila se convirtió en el amo absoluto de la República. Roma nunca volvería a ser la misma. Cuarta parte: dictadura y reformas políticas. Lucio Cornelio. Sila había ganado la guerra, pero aún no había ganado la paz. Tras su victoria en la batalla de la Puerta Colina, Roma estaba completamente bajo su control. Sus enemigos estaban muertos o en el exilio, y su autoridad no tenía rival. Pero para Sila, gobernar como simple cónsul no era suficiente. No podía permitir que lo que había sucedido con Mario y sus seguidores volviera a repetirse. Si quería que Roma no volviera a sumirse en el caos, debía reescribir las reglas del juego. Así que hizo algo que no se había visto en más de un siglo. Se proclamó dictador, pero no un dictador cualquiera. Su título oficial era dictador para la redacción de leyes y la restauración de la República. Era una contradicción perfecta. Un hombre que tomaba el poder absoluto en nombre de la República. El cargo de dictador, que en el pasado solo se concedía en tiempos de crisis por un periodo breve, ahora no tenía límite de tiempo. Sila tenía poder total sobre Roma, sin restricciones, sin oposición, sin obstáculos. Pero su ambición no era solo gobernar. Su verdadero objetivo era rediseñar el sistema político romano desde sus cimientos. Para Sila, el verdadero problema de la República no eran las guerras ni los generales ambiciosos. Era la falta de control sobre el poder popular. Durante años, los tribunos de la plebe, representantes de la clase baja, habían ganado demasiado poder, desafiando las decisiones del Senado y promoviendo reformas que ponían en peligro el dominio de la aristocracia. Sila desmanteló por completo su influencia. Redujo drásticamente el poder de los tribunos de la plebe, impidiéndoles proponer leyes sin la aprobación del Senado. Prohibió que cualquier tribuno pudiera aspirar a otros cargos políticos, asegurando que solo fueran una figura decorativa. Aumentó el número de senadores, añadiendo a 300 nuevos miembros leales a él. Pero no solo reformó la política, también reorganizó el sistema judicial, asegurando que los crímenes políticos fueran castigados de manera más rápida y eficiente. Roma, bajo su mando, se convirtió en un estado donde la aristocracia gobernaba sin oposición. Pero Sila no se limitó a cambiar las leyes. Su reinado fue una era de terror absoluto. Las proscripciones, iniciadas en el 82 a.C., no solo eliminaban enemigos políticos, también eran una herramienta de saqueo y control. Senadores, caballeros y ciudadanos ricos fueron ejecutados en masa. Sus bienes fueron confiscados y entregados a los seguidores de Sila. Se establecieron recompensas para cualquiera que denunciara a los proscritos. Roma se convirtió en una ciudad donde nadie estaba a salvo. El mensaje era claro: o estabas con Sila o no estabas en absoluto. Las reformas militares, creando un nuevo ejército romano. Pero las reformas más trascendentales de Sila no fueron políticas, sino militares. Había aprendido de primera mano que en la República el poder real lo tenía el ejército, no el Senado. Y si Roma debía sobrevivir, su ejército debía transformarse. Sila cambió para siempre la estructura militar de Roma. Prohibió que los gobernadores reclutaran tropas sin permiso del Senado, para evitar que surgieran nuevos generales con ambiciones políticas. Reforzó la lealtad de las legiones hacia el Estado, no hacia sus comandantes individuales. Aseguró que los soldados fueran recompensados con tierras y riquezas, garantizando que el ejército siguiera siendo una institución poderosa. Pero lo más importante, Sila creó el precedente de que un general podía usar su ejército para tomar el control de Roma. Una lección que en el futuro otros hombres como Julio César no olvidarían. Y entonces, cuando todos creían que seguiría en el poder hasta su muerte, Sila hizo lo impensable. En el 79 a.C., abdicó como dictador. Nadie en Roma podía creerlo. Un hombre que había tomado el poder absoluto, que había reformado la República a su medida y que había eliminado a todos sus enemigos, simplemente decidió retirarse. Dijo que su misión estaba cumplida, que la República había sido restaurada, que su trabajo había terminado. Regresó a su villa en Cumas, en la costa de Italia, y pasó sus últimos días escribiendo memorias, celebrando banquetes y disfrutando de una vida de excesos. Un año después, en el 78 a.C., murió en su cama, algo que muy pocos líderes romanos podían decir.
Sila fue el primer hombre en la historia de Roma en demostrar que el poder absoluto podía tomarse por la fuerza y luego abandonarse voluntariamente. Su legado fue un sistema político reformado, un ejército transformado y un precedente aterrador, que un general con el apoyo de sus legiones podía hacer de Roma lo que quisiera. Quinta parte: retiro, muerte y legado. En el año 79 a.C., Roma aún estaba en shock. Lucio Cornelio Sila, el hombre que había conquistado la ciudad 2 veces, que había eliminado a sus enemigos en una de las purgas más sangrientas de la historia, había hecho lo impensable: renunciar voluntariamente al poder absoluto. Sin enemigos que lo amenazaran y sin ambiciones políticas pendientes, decidió retirarse a su villa en la región de Campania, en la ciudad de Cumas. Pero su retiro no fue el de un anciano reflexivo y tranquilo. Sila no era un filósofo ni un hombre que buscara la paz. Se entregó por completo a los excesos: fiestas interminables, banquetes lujosos y un estilo de vida extravagante marcaron sus últimos años. Bebía sin control, se rodeaba de actores y prostitutas y organizaba espectáculos donde él mismo elegía los gladiadores que se enfrentarían hasta la muerte. Los testigos de la época hablaban de un hombre que parecía celebrar su propia victoria sobre la historia, burlándose de aquellos que aún quedaban en Roma, temerosos de su posible regreso. Pero no solo se dedicó al placer. Escribió sus memorias, un relato en el que justificaba cada una de sus decisiones, desde sus primeras batallas hasta las masacres que ordenó. Para Sila, la historia debía recordarlo como el restaurador de la República, no como un dictador sanguinario. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A pesar de su vitalidad y de su carácter indomable, su cuerpo comenzó a deteriorarse rápidamente. En el año 78 a.C., enfermedades desconocidas comenzaron a consumirlo. Las fuentes romanas hablan de una afección en la piel, con llagas abiertas y una degeneración dolorosa. Algunos historiadores creen que pudo haber sido una úlcera gástrica perforada o una enfermedad degenerativa. Otros sugieren que pudo haber padecido una forma de cáncer, sífilis avanzada o insuficiencia hepática debido a su estilo de vida extremo. Cualquiera que haya sido la causa, su muerte no fue rápida ni digna. Pasó sus últimos días sufriendo dolores insoportables, perdiendo el control sobre su propio cuerpo. El hombre que había aterrorizado a Roma murió de la forma más cruel posible, consumido desde dentro, sin poder hacer nada para detenerlo. Pero incluso en la agonía, Sila no perdió su esencia. Según las crónicas, pidió organizar un gran banquete cuando ya estaba al borde de la muerte, asegurándose de que su última noche en la tierra fuera un reflejo de toda su vida: descontrol, poder y burla ante el destino. Finalmente, exhaló su último aliento en Cumas, a los 60 años de edad. Su muerte no solo marcó el fin de un hombre, sino el principio de una nueva lucha por el control de Roma. Tras su muerte, Roma quedó sin un líder claro. Sus reformas se mantuvieron por un tiempo, pero sin su presencia para imponerlas, sus enemigos empezaron a revertirlas. El Senado, debilitado por la purga de Sila, no tenía la fuerza para mantener el control. Los viejos conflictos políticos resurgieron, y pronto, los hombres que habían servido bajo su mando comenzaron a luchar entre sí por el poder. El más importante de todos ellos fue Julio César, quien había observado atentamente la estrategia de Sila. César aprendió de su ascenso y de su gobierno, pero también de sus errores. Sila había tomado Roma con la fuerza de las legiones, pero la había dejado en manos de un senado incapaz. César no cometería ese error. Sila dejó en la historia la idea de que un general podía desafiar la república y tomar el control absoluto. César llevaría esa idea hasta sus últimas consecuencias. Sila había restaurado la república con sangre, pero en realidad había mostrado el camino hacia su destrucción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.